Génesis capítulo 6. Hoy iniciamos una serie preciosa que se va a titular Los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé. Ahorita voy a hablar la primera parte, la segunda parte, pero ustedes se pueden ir, van a estar a su disposición las conferencias. Pero hace algún tiempo he estado yo constreñido en el espíritu por saber que verdaderamente nos encontramos viviendo bíblicamente en la última generación. Hay demasiadas señales alrededor, proféticas, tanto morales como espirituales, como políticas y económicas, que nos hablan que el mundo se encuentra al borde de un caos. Entonces es bien importante que nosotros podamos comprender a la luz de la Biblia qué señales son estas las que están delante de nosotros para que podamos abrir los ojos y darnos cuenta que tenemos el tiempo contado. Y una de las más grandes señales las dio Cristo en Mateo 24. Y Jesucristo dijo en el versículo 37 al 39, más como en los días de David, no, ¿verdad? Más como en los días de Salomón, tampoco. Más como en los días de Malaquías, no. Cristo escogió una generación del pasado, la generación de los tiempos de Noé. Y Jesús dijo que las características que prevalecieron en esta generación de Noé se iban a repetir antes de que Él regresara. Entonces vamos a comenzar a regresar a los tiempos de Noé, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, que va a cubrir esta serie, para que analicemos a través de la Biblia cuáles fueron las características y por qué Dios tuvo que sumergir al mundo en un diluvio universal. Un diluvio que está comprobado por la arqueología y la antropología. En las montañas más grandes del mundo se han encontrado yacimientos coralíferos de que el mundo estuvo efectivamente sepultado bajo las aguas en un tiempo del pasado. Así pues, vamos a leer Génesis 6 del 1 al 4 en primer lugar y después Mateo 24, 37 al 39, que van a ser la base teológica del desarrollo de estas conferencias. Dice Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y en Mateo 24, versículo 37 al 39, Jesucristo dice estas palabras, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio, o sea, la destrucción, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Una de las características que forman parte de los atributos divinos, cuando hablamos de atributos, son las cualidades que le pertenecen a la deidad. Dios se caracteriza porque es un Dios santo, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios misericordioso, pero Dios también
es un Dios de ira. Dios tiene que castigar el pecado. Y muchas personas dicen, es que Dios es bueno y al final todos se van a salvar. Esto se llama el universalismo, es una doctrina herética. Entonces, al mismo tiempo que Dios es bueno y que su amor lo demostró en una cruz al pagar en nuestro lugar por nuestros pecados, Dios es un Dios que tiene que castigar el pecado. Y lo castigó en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces, si Él no perdonó a su Hijo, sino que su Hijo lo entrega en nuestro lugar, ¿tú crees que te va a perdonar a ti? Cuando nosotros hacemos a un lado la ira de Dios y predicamos solamente el amor de Dios, la miel de Dios, prosperidad, todo te va a ir bien, el campeón que traes adentro, todas las cosas van a formar, y estamos predicando solamente una área del carácter de Dios. Y Pablo le enseñó en Hechos 20 a los discípulos que él había querido predicar todo el consejo de Dios. El primer juicio que Dios envió a este mundo se conoce como el diluvio universal, cuando el mundo se encontraba sumergido en las tinieblas totales moralmente hablando, en una depravación moral y una rebelión abierta contra las leyes de Dios. Para poder entender claramente por qué Dios tuvo que sumergir la tierra, como lo va a volver a hacer ahora en próximos años, pero ya no bajo el agua, sino bajo otras características, vamos a ver en primer lugar una profecía en Génesis capítulo 5, versículo 21, que se dio antes del diluvio. Y dice Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Enoc engendró a Matusalem, y ¿saben ustedes lo que significa la palabra Matusalem? Significa cuando muera será enviado el juicio. Apúntalo ahí. Matusalem significa cuando muera será enviado el juicio. En este hombre, Matusalem, estaba escondida una revelación profética, porque el mundo duraría mientras Matusalem viviera. Y vamos a ver más adelante que Matusalem es el personaje que más tiempo ha vivido desde la creación de Adán y Eva. Matusalem vivió 969 años. Y aquí está profetizándosele a Enoc, ¿verdad? Que cuando Matusalem naciera, esos 960, casi 1000 años de historia fueron la paciencia de Dios para con el mundo antiguo. En el Nuevo Testamento encontramos otra profecía que está relacionada, que es como un eslabón para esta profecía de Génesis 5:20 en Primera de Pedro 3:20. Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Noten ustedes, los que en otro tiempo, ¿a quién se refiere? A los antidiluvianos, a los que vivieron antes del diluvio. Desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿A qué paciencia se refiere este versículo? Mientras Noé estaba preparando el arca, ¿cuánto tiempo estuvo Dios esperando para enviar este juicio terrible para aniquilar y destruir aves, bestias, reptiles, mamíferos, todos los habitantes del mundo que en ese tiempo vivían, y toda la vegetación y todos los animales? Esperó Dios 969 años. El año en el que murió Matusalem, comenzó el juicio a caer sobre el mundo. Ahora, nosotros tenemos que, como teólogos, ¿verdad? Y como personas que amamos la Biblia, tenemos que entender algo. Cuando Dios castiga a una persona, la tiene que castigar en base a lo que esa persona ha hecho. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que aprender. Dios nunca te va a castigar
si antes no te advirtió que te iba a castigar. Dios nunca va a disciplinar tu vida si antes Dios no te habló a través de tu mamá, a través de tu papá, a través del pastor, a través de la Biblia, a través de alguna forma en la que tú estabas viviendo en pecado. Y cuando tú mantienes esa actitud de querer seguir en ese camino del pecado, es cuando entonces, cuando menos lo espera, cae sobre tu vida el hacha del juicio. Y cae sobre individuos, cae sobre familias y cae sobre naciones también y sobre gobernantes. La misma palabra paciencia nos indica que Dios trató con grande misericordia con la gente en los tiempos de Noé. En los debates que a veces tengo yo con ateos en la televisión o en el radio, siempre sacan los ateos los mismos argumentos. ¿Por qué Dios, si es misericordioso, mandó destruir a todas las tribus de Canaán? Oye, pero abro la Biblia, me dice un ateo, y veo que es un Dios que tiene las manos llenas de sangre. ¿Cómo es posible que haya mandado matar a los animales, a los leones, a todos los bestias, a los reptiles en tiempos de Noé, y que nada más hayan sobrevivido Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras? 8 personas sobrevivieron en tiempos de Noé. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Que no es un Dios de amor? ¿Que no es un Dios de misericordia? Sí, sí, 1000 veces sí. Pero es un Dios de ira, es un Dios de juicio, porque el mal tiene que ser castigado. Entonces tenemos que entender nosotros el carácter de Dios, que cuando el mundo comienza a corromperse, es mucho mejor cortar de tajo los jitomates podridos. Y este es un principio elemental. Si nosotros vamos a poner como ejemplo, fuéramos 10 familias, síganme con mucho cuidado, y sobreviviéramos a un naufragio de un barco y cayéramos en una isla 10 familias. Y de repente estas 10 familias que somos en esta isla, vamos nosotros a formar una nueva sociedad. Vamos a formar una nueva estructura para poder institucionalizar un gobierno entre nosotros. ¿Qué es lo primero que haríamos las 10 familias que hemos llegado a esa isla para poder sobrevivir? Número 1, tenemos que establecer reglas entre nosotros. Tú no te metes con mi esposa, tú no me vas a robar, tú vamos a respetarnos entre nosotros, y la persona que no respete esto, si tú te metes con otra señora que no es tu esposa, o si tú matas a un hijo de ellos, te colgamos de la palmera más alta de la isla. Oye, pero eso está muy feo. ¿Cómo que te colgamos? Eso es la pena capital. ¿Sabes una cosa? Dadas las circunstancias, si no recurrimos a esta clase de castigo tan drástico, las demás familias no pueden sobrevivir. Cuando el barco, el Titanic, se estaba hundiendo, cabían cierto número de personas en cada lancha. Y entonces vemos nosotros en muchas películas y en la historia de este famoso transatlántico que se hundió antes de llegar a Nueva York, salió de Inglaterra, que en las lanchas llegaban muchos nadando y ya no los dejaban subir a la lancha. Porque si se subían a la lancha, una persona más hundiría esa lancha y se morirían todos. Entonces era preferible que se murieran los que se quedaron ahí en el agua, pero para sobrevivir los demás necesitaban pagar el sacrificio las personas que se quedaron sin subirse a las lanchas. Si tenemos una lancha y tenemos 10 personas y hay un hoyo y comienza a meterse el agua en la lancha y comenzamos a darnos cuenta que se hunde, es preferible, ¿verdad?, que una persona le echemos a la borda, echamos una suerte, un volado, a ver quién se va al mar y a quién se lo comen los tiburones, para que las otras 9 personas puedan sobrevivir. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo los Estados Unidos de Norteamérica? Esto no es justificar de ninguna manera la bomba atómica, pero ¿qué hizo Estados Unidos con Hiroshima y con Nagasaki? ¿Qué hicieron? Mandaron una bomba atómica que detuvo la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la bomba atómica, los japoneses se rindieron y se evitó que millones de personas más pudieran morir. Desgraciadamente, se tuvo que llegar a esa medida tan drástica. Entonces, esta perspectiva, que muchas veces es muy difícil de poder entender, es la que tenemos que tener nosotros, y se llama en la Biblia
discernimiento espiritual. Tenemos que aprender a distinguir los juicios de Dios, por qué hace Dios lo que hace y por qué no podemos mezclar su santidad con su ira y con su castigo. ¿Qué respuesta podemos dar nosotros de si eran responsables los habitantes de los tiempos de Noé en el mundo antiguo? La respuesta a estas preguntas que vamos a dar a continuación, vamos a descubrir la enormidad de sus pecados y calcular la extensión de su rebelión. Que si Dios no sumerge al mundo en el diluvio universal, no hubiera quedado una sola persona para volver a repoblar el mundo después. Esta generación no estuvo ciega a la luz divina, porque tuvieron la luz de la naturaleza. O sea, tú puedes preguntar, oye, pero si Cristo todavía no moría en la cruz. Estas personas, ¿cómo las podía Dios juzgar en el día del juicio? ¿Quién les habló de Dios? Vamos a ver que en primer lugar dice Romanos 1, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. Porque Dios lo manifestó a través de las cosas invisibles que se hacen visibles por medio de la creación. Pero ellos fueron necios en darse cuenta que la misma naturaleza nos habla de un creador y de un diseñador del universo. Y esta generación de los tiempos de Noé rechazó la luz divina, aunque tú no tengas la Biblia y aunque no tengas a Cristo. Es la pregunta que muchos hacen: ¿cómo va a juzgar Dios a los aztecas? Oye, los aztecas nunca les hablaron de Cristo. A los aucas en el Ecuador, que mataron a unos misioneros a flechazos, a los budistas que nunca escuchaban a Cristo. Son preguntas válidas. ¿Cómo va a juzgar Dios a estas personas? La respuesta está en Romanos 2, del 10 en adelante. Los que han muerto sin conocer la palabra de Dios, Dios los va a juzgar de acuerdo a la luz de la naturaleza que ellos tuvieron, y número 2, por sus conciencias. La conciencia no la produce la materia, señores ateos. La nada no puede producir nada. Si el mundo nació de la nada, como dice el ateísmo, y somos el resultado de una evolución fortuita y de una selección natural, ¿quién produjo la conciencia en los seres humanos? Esta voz interna que cuando hago algo bueno me llena de paz y de satisfacción y de tranquilidad. Y cuando hago algo malo me llena de nervios, me llena de intranquilidad y me llena de disatisfacción. Es como un juez que Dios puso dentro de los seres humanos. Llámense aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, aucas, budistas o como se llame. Todos los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos una voz dentro de nosotros que nos dice entre el bien y entre el mal. Entonces, estas personas eran culpables porque tenían la revelación divina y la revelación de sus conciencias. Además, en Génesis capítulo 3, versículo 15, antes de que Adán y Eva fueran expulsados del huerto del Edén, todo esto estoy poniéndolo como una antesala para que podamos antecedentes, para que podamos entender los tiempos de Noé y veamos de qué forma se comparan con los tiempos de nosotros. Y tenemos que ser justos. Tenemos que entender por qué Dios sumergió al mundo en un diluvio y por qué lo va a volver a hacer Dios. Si somos cristianos, tenemos que entender el carácter y los pensamientos de Dios. En Génesis 3:15, toda la profecía que todos ustedes conocen, donde se promete que la semilla de la mujer aplastaría la semilla de Satanás, de la serpiente. Y desde esta profecía, esto motivó, ¿verdad?, para que todos los descendientes de Adán vivieran esperando la promesa de ¿qué cosa? Desde Adán hasta la cruz, toda esa generación estuvo esperando la semilla que es Cristo. Ellos vieron hacia el futuro y su fe hacia el futuro les contó por justicia. Y nosotros de la cruz hacia adelante vemos hacia atrás. Vemos lo que ya la semilla hizo en la cruz. Ellos estaban esperando lo que iba a ser en la cruz. Entonces en el pasado, su fe era del pasado hacia el futuro y nosotros del pasado
hacia atrás, del futuro hacia adelante. Entonces, tanto la fe de los antiguos como la fe de nosotros siempre ha sido en la cruz. La cruz es el centro de la historia y del universo entero. Entonces, en esta promesa, Adán y Eva se la transmitieron a todos sus descendientes. Y vemos, por ejemplo, en Génesis 3:21, que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Inmediatamente había un árbol, hay una higuera. ¿Qué produce la higuera? ¿Manzanas? Higos. Había una higuera y cuando descubrieron que estaban desnudos delante de Dios y pecaron, arrancaron las hojas de la higuera y se taparon, Adán y Eva. Se taparon por todos lados y no querían que Dios viera su desnudez. Antes, Adán y Eva estaban como un niño de 2 años. Tú metes a un niño de 2 años y a una niña de 3 años a una tina, desnudos, y ninguno tiene vergüenza de su desnudez. No tienen conciencia todavía de que están desnudos. Pero metes a un niño de 5 años y a una niña de 6 años y inmediatamente se tapan, ¿verdad? ¿De dónde viene eso, señores psicólogos, antropólogos y psiquiatras? Esa culpa, esa vergüenza de la desnudez que nos ha llevado a vestirnos y a no quitarnos la ropa en frente de las personas que no son íntimas de nosotros, como nuestra esposa o nuestro esposo, que es la única forma en la que 2 seres humanos se les permite ver su desnudez en el matrimonio nada más, porque ya no son 2, son una sola carne. ¿De dónde viene eso? Viene desde el origen de las páginas del libro del Génesis, de la Biblia. Entonces, en Génesis 3:21, Dios les dijo, ustedes no se van a tapar. Y ese es precisamente el tapar nuestra desnudez, el sentirnos desnudos delante de Dios, lo que motivó y lo que impulsó el invento de las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por los seres humanos para tratar de tapar su desnudez espiritual delante de un Dios santo. Entonces yo soy católico mientras el domingo me persine y mientras me ponga la ceniza el miércoles de ceniza y mientras tome mi comunión, salgo de la iglesia con las alitas como querubín y de lunes al sábado me porto como el hijo del anticristo. La religión es el permiso para pecar mientras cumplas con los ritos de tu religión. Y así todas las religiones, todas absolutamente sin ninguna excepción, enseñan el mismo proceder, las buenas obras y los sacrificios para ser aceptados por Dios. Entonces vemos que desde el Génesis 3:21 a la primer pareja, Dios establece que Él es el que nos iba a cubrir. Y entonces les quita las hojas de higuera a Dios, Adán y Eva, y Dios mata a un animal. Es la primera vez que aparece en la Biblia la muerte de un animal inocente. Ese animal no tenía la culpa que lo mataran, pero Dios es el creador. Y si Él es el creador, Él dispone de llevarse a la otra vida o de quitarle la vida a cualquier animal, a cualquier paloma, a cualquier ser humano, porque Él es el que nos dio esa vida. Nosotros no tenemos ese derecho porque nosotros no nos creamos unos a los otros. Entonces Dios le quita la vida a un animal y que hay derramamiento de sangre. Y entonces Dios con la piel de ese animal le quita la piel y Dios los viste a Adán y Eva con las cubiertas de un animal. Dice G 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y este principio corre toda la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Si no hay derramamiento de la sangre de un inocente, no hay perdón de pecados. Ahora bien, cuando comenzamos a estudiar más profundamente la Biblia, llegamos a Levítico 17:11, donde hay una revelación extraordinaria de Dios. No comas sangre, porque la vida se encuentra en la sangre. La sangre es la vida de la carne. En otras palabras, esa palabra vida es la palabra hebrea
nepej. Se escribe nepesh, que es la palabra que se le da para el alma. A ver, otra vez. La vida, el alma se encuentra en la sangre. La vida se encuentra en la sangre. El alma se encuentra en la sangre. Esto es extraordinario, porque pasaron miles de años para que los médicos descubrieran, y la ciencia, que era la sangre precisamente la razón y lo que le da vida a todo el cuerpo humano. Entonces, el alma está dentro de la sangre. Entonces, cuando tú le quitas la vida a una persona, ¿qué estás haciendo? Estás atentando contra algo que Dios creó. Esa persona no es tuya y tú le quitas la vida a esa persona. Tú estás derramando sangre, y en ese momento, al derramar sangre, la sangre que tú clamas y que tú derramas en la tierra, esa sangre desde el principio clama venganza. Clama venganza. ¿Por qué? Porque solamente una vida puede pagar por otra vida. Por eso Dios instituye, como lo voy a ver cuando lleguemos a Génesis 9, la pena capital en Génesis capítulo 9. Acaba el diluvio, y antes del diluvio no había leyes. Dios no había determinado que ningún gobierno ejerciera la pena capital contra los criminales. Por eso Caín no fue matado por Dios. Fue con una marca, anduvo errante por todos lados para que todo el mundo supiera que ese hombre había pecado contra Dios, y ese era su castigo. Pero después del diluvio, Dios le dice a Noé en Génesis capítulo 9, de aquí en adelante, yo, dice Dios, les entrego a ustedes, a los hombres, la prerrogativa de poder hacer justicia contra el pecado, quitándole la vida a otra persona, a los criminales. Entonces, después del diluvio, el ser humano encuentra el gobierno civil, se forman los gobiernos civiles. Dios le entrega al gobierno civil, no a nosotros como individuos. Por favor, entendámoslo. Le entrega a Dios al gobierno civil la prerrogativa de usar la espada para poder vengar, para poder vindicar la justicia contra aquellos que atentan contra la sociedad. Es mejor eliminar a esa persona. Hay personas que nosotros sabemos que han perdido el derecho a seguir viviendo. Un pederasta no tiene derecho a seguir viviendo, pero para nosotros es más misericordioso que quitarle la vida, echarle 90 años de cárcel. Es que es más misericordioso que se pudre en la cárcel a quitarle la vida. Y el gobierno tiene que gastar comida y alimento y vestida durante 90 años para seguir alimentando y vistiendo a ese sinvergüenza. Y Dios dijo, ¿verdad? La pena capital está establecida. ¿Por qué? Porque es una necesidad que necesitamos entender. Es algo que desgraciadamente forma parte de la moral cristiana. Y por eso mucha gente, cuando debatimos con ateos, oiga, pero ¿cómo el cristiano está a favor de la pena capital? Sí, claro que estamos a favor de la pena capital. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está que la justicia de muchos gobiernos civiles no la ejercen equitativa ni justamente. Y muchos usan la pena capital para vengarse de sus enemigos. Hay otra frase en México que se llama para cacería de brujas. Todos mis enemigos, como Saddam Hussein, mandó matar a todos los que se oponían a su régimen. Y esto ya es el abuso de la libertad que Dios nos dio. Y eso ahí Dios ya no es culpable. Pero en México, por ejemplo, ¿verdad? Si se instaurara la pena capital para delitos, ¿verdad? De secuestradores que le quitan la vida a las personas, que violan a tus niños, que cosas así graves, que violan a niños, que asesinan a niños, etcétera, etcétera, y los ejecutaran, ¿verdad? México podría comenzar a desarrollarse y evolucionar, porque traería temor al crimen. ¿Sabes qué? Antes de secuestrarlo pienso 5 veces porque me cuesta la vida. Pero nosotros somos más misericordiosos que Dios. Y nosotros creemos que mejor 70 años de cárcel, que nunca los cumplen, el próximo gobierno que venga los saca de la cárcel. Entonces creemos nosotros que somos más misericordiosos y que somos crueles cuando estamos a favor de la pena capital. Porque no entendemos que la única forma de que una vida pague por otra vida es con su vida. Ese es el principio de la pena capital. Tú le quitas la vida a otra persona,
¿Cuánto crees que vale la vida de esa persona que le quitaste? 50 años de cárcel. ¿Tú crees que con 50 años pagas el valor de un alma? No. 70 años. ¿Cuántos años te gustan para creer que puedes pagar el valor del alma a la que tú le quitaste la vida? Entonces, como es incalculable, la única forma que lo podamos entender es poniendo en la balanza. Una vida solamente se quita con otra vida. Es tu vida la que va a pagar por la otra vida, para que tú puedas entender la dignidad que tiene el alma humana delante de Dios. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos con más detalles a Génesis capítulo 9, después del diluvio. Entonces Dios establece la forma en la que Él iba a perdonar el pecado, a través de la muerte de un inocente. Caín, en Génesis 4, del 11 al 15, ¿qué le dice Dios después de que mata a su hermano Abel? Ahora serás maldito, Génesis 4, 11, en la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá su fuerza. Errante y extranjero serás. Caín dijo, versículo 13, Génesis 4, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, Caín hubiera preferido que le quitaran la vida a vivir errante toda su vida, con una marca tal vez en la frente, donde todos los demás pobladores que continuaron poblando la tierra vieran, ese es el que mató a su hermano. Estaba viviendo para sufrir vergüenza durante toda su vida. Y esto fue precisamente, en pocas palabras, las generaciones que iban a seguir después de Caín, como consecuencia del pecado, estaban advertidas que nadie lo podía matar, que lo tenían que dejar vivir, porque era precisamente su castigo, vivir errante y no morir en manos de nadie, cosa que él hubiera preferido totalmente. Entonces vemos cómo se iba transmitiendo. Adán, lo que hicieron ellos se lo transmitieron a sus hijos, a Enos, a Set, a todos, y se fueron transmitiendo. Dios es un Dios que exige el derramamiento de sangre, y cuando Caín y Abel, Dios les pidió una ofrenda. ¿Por qué Dios condenó a Caín? ¿Recuerdan ustedes en Génesis 4 que llega Abel y le ofrece a Dios un sacrificio, lo mejor de sus ovejas? Y llega Caín y le ofrece a Dios el fruto, el sudor de su frente, el fruto de su trabajo. Le trae hierbas, le trae fruto, le trae cosas que Dios no había pedido. Entonces Dios rechaza a Caín y le dice, Caín, yo no quiero lo que tú me has traído, y bendice a Abel. Y cuando Caín es rechazado, se enoja, con muchos pecadores actualmente, cuando Dios les dice, no es la forma que yo quiero que me adores, no es, yo te adoro como yo quiero, rechazan la forma que Dios ha determinado, y entonces se enoja contra Dios, y Dios le dice, si tú sigues insistiendo y te amargas, la amargura va a ser tu propia autodestrucción. Se amarga Caín, Dios no lo mata y vive errante durante el tiempo de toda su vida. Y toda la gente tenía que saber, mis padres Adán y Eva, mis abuelos o tatarabuelos, nos enseñaron que teníamos que, para acercarnos a Dios, es a través de un sacrificio. Número 2, nosotros no vamos a establecer la forma de acercarnos a Dios. Él determinó cómo nos acercábamos a Él. Y número 3, la paga del pecado es la muerte. Caín, uno de nuestros ancestros, ha recibido este castigo para que no andemos jugando con Dios. Y llegamos nosotros a la predicación de Noé en capítulo 5, que es nuestro personaje, porque en Judas capítulo 14 y 15, antes de Apocalipsis está Judas. Enoc, dice Judas, que predicó antes del diluvio y anunció la venida del Mesías, que esa semilla prometida a Adán y Eva iba a venir. Y después Noé se le llama en 2 de Pedro 2:5 pregonero o heraldo de justicia. Noé estuvo predicando casi más de 120 años a la generación. Cambien su manera de pensar. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Si no sabías, la palabra arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar. Eso es lo que es arrepentirse. Mira lo que es arrepentirse, es ir caminando mal. Te encuentras con la luz, con Dios, y entonces muchos dicen, no, ya no voy a tomar, y se vuelven solamente 45 grados. Ya no voy a adulterar, y nada más se volvieron 45 grados. Eso no es arrepentimiento.
Arrepentimiento no solamente es dejar de fumar, dejar de adulterar, dejar de hacer lo malo. El arrepentimiento es dejar de hacer esas cosas y volverte hacia Dios. El arrepentimiento es una vuelta de 180 grados hacia Dios. Porque si tú dejas de hacer muchas cosas malas, pero no te vuelves a Dios, esto lo hacen hasta las personas que no son cristianas. Los mormones, por ejemplo, nos ganan a nosotros porque no toman ni café, menos Coca-Cola. O sea, si es cuestión de moralidad, hay muchas sectas que nos ganan a los cristianos evangélicos. Sin embargo, el arrepentimiento no es solamente ya no haga esto, ya dejé la pornografía, ya la cambié esto. Sí, pero tú tienes que entender que te tienes que volver a Dios. Porque si tú no te vuelves a Dios, vas a regresar a hacer las mismas cosas tarde o temprano. Porque al volverte a Dios y caminar hacia Dios, Dios te inviste de poder para que ya no regreses a tu antigua vida. Esa es la grande diferencia por la cual muchos cristianos siguen cayendo y siguen cayendo porque nunca se volvieron a Dios. Tú te arrepientes y te vuelves a Dios y voy a comenzar a orar desde mañana. Voy a comenzar a leer la Biblia. Me voy a unir entre semana a un estudio bíblico. Me voy a inscribir en el ITI, en el Instituto Internacional Teológico. Voy a juntarme con cristianos. Esto es volverte a Dios. Porque si tú no haces estas cosas, vas a volver a caer. Y te vas a frustrar. Y es que yo tengo 5 años en Cristo y no me funcionó. Porque nunca te arrepentiste, nunca cambiaste tu manera de pensar respecto a lo que Dios quiere que tú hagas en la vida. Muy bien, ahora veamos a continuación las causas del diluvio. Una vez que hemos comprobado la culpabilidad del mundo antiguo antes del diluvio, vamos a ver ahora, y se pone la cosa más interesante, santos de Dios, las causas que provocaron la ira de Dios. Porque si Jesucristo dijo que eran las mismas causas y la misma generación, vamos a comenzar a asustarnos, darnos cuenta que estamos verdaderamente, como les dije al principio, viviendo la última generación. Podríamos resumir las causas del diluvio con 3 frases: corrupción y depravación moral, extrema violencia y maldad humana. Veamos estas 3 frases en Génesis capítulo 6. Número 5, versículo 5, Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, todas las cosas que estaban pensando las 24 horas, eran de continuo solamente hacia la maldad. ¿Se parece nuestra generación a la generación de Noé? ¿Es posible que el mundo haya llegado en los últimos 20 o 25 años al grado de comenzar a ver en los periódicos y en los medios de comunicación niños asesinos? Antier, un niño de 6 años lo iban a condenar porque estaba haciéndole proposiciones sexuales a una niña de 4 años. Los papás de la niña de 4 años en un estado de Estados Unidos lo demandan a los papás del niño de 6 años y no le pueden hacer nada al niño de 6 años porque pues es un menor de edad. Pero un niño de 6 años haciéndole proposiciones, ahora este niño sabemos que hay una inocencia, pero ¿cómo puede un niño de 6 años llegar a ese grado por la pornografía que ven sus padres? Porque tienen acceso a cualquier canal de televisión, a cualquier video. Niños de 14, 15 años que se arman con R-15 y con rifles Bushmaster automáticos y llegan a la escuela y comienzan a matar a todos los estudiantes. Y que planean a los 12, 13, 14 años estos crímenes. Se calcula que en España el 80% de la gente vive bajo la depresión tomando pastillas tranquilizantes. España es ahorita el país donde más tranquilizantes se consumen en el mundo. Se calcula que el 55% de los latinoamericanos viven en continua depresión. En continua depresión. En Estados Unidos es el 65% ya, de acuerdo a las estadísticas de la Organización para la Salud.
Vive la gente deprimida, o sea, frustrada. No salen las cosas como tú quieres y los jóvenes están, el aumento del suicidio entre menores de entre 18, y 25 años ha aumentado 70% en América, incluyendo Estados Unidos, México y Latinoamérica. 70% el aumento de suicidios de menores de 25 años. Ya no quieren enfrentar el mundo que estamos viviendo. Se sienten con demasiadas cargas, demasiados problemas, demasiada hipocresía, demasiada maldad. Estos roban, el Papa roba, los gobernantes roban, mis padres son unos mentirosos, son unos hipócritas, que Cristo ni que nada. No tengo un ejemplo a seguir, no tengo una bandera que levantar y prefieren escaparse de esta vida huyendo de la realidad. El mundo de las drogas es un mundo que los lleva a escaparse de la realidad. ¿Qué es una droga? Es algo que te hace evadir la realidad, no enfrentar la vida en tus 5 sentidos. El alcoholismo, la borrachera, las drogas, pastillas tranquilizantes son medios para salir y escaparnos del mundo que nos rodea, donde todo parece negro, tinieblas, no se ve una esperanza, una luz. Y nosotros somos la luz del mundo. ¿Dónde estás brillando, cristiano que me escuchas? Brillas en tu trabajo, brillas en tu familia, brillas en tu escuela con tus demás amigos. ¿Cuántas amigas tuyas se están embarazando y cuántos muchachos se están matando y cuántas familias se están divorciando? Y tú viviste con esas personas hace 2 o 3 años y nunca les hablaste de Cristo. Nunca los trajiste a la iglesia, nunca los llevaste a un desayuno porque vivías solamente por el afán del mundo y el engaño y las riquezas. Ahogó la palabra y se hizo infructuosa en tu corazón. Y es el mundo que estamos viviendo que se parece a los tiempos de Cristo. Y dice el versículo 11 al 13 de Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y esta palabra sachat en el hebreo, que se usó aquí más de 3 veces, corrompió, sachat, significa corrupción, pero en el área moral. O sea, hubo una depravación sexual tan grande, que lo vamos a ver más adelante en los tiempos de Noé, que dice la Biblia que esto provocó que se llenara de violencia. ¿Se parece a nuestro mundo? ¿Cuánta violencia hay en México? En los países sudamericanos. Guerrilleros, secuestros, asesinos, ladrones. Aumenta la violencia. Estamos en un mundo donde estamos temblando en el Medio Oriente, entre Siria, millones de personas muertas con gases químicos y guerra por acá y guerra por allá, y un país amenaza con la bomba atómica al otro, etcétera, etcétera, y Corea del Norte amenaza de eliminar a Corea del Sur si no se unen con ellos, y unas islas que están peleándose los japoneses con los chinos, etcétera, etcétera, y por todos lados vemos un mundo en conflicto, los seres humanos unos contra otros, la violencia permea continuamente nuestras calles. Protestas contra el gobierno, contra la autoridad, hijos contra los padres, enfermeras, maestros, todo mundo está levantando la bandera. Queremos justicia. No queremos someternos al gobierno, no queremos someternos a la autoridad. ¿Qué democracia? Mentira. ¿Cuál democracia? Si tuvieras y amar la democracia, te sometes y aceptas la decisión de la mayoría. Cuando un partido rechaza lo que 2 partidos acaban de apoyar, eso se llama democracia. Ir en contra, mejor yo me voy a un país donde no haya democracia. Pero si vivo en un país donde hay las leyes democráticas que gobiernan una república, me tengo que someter aunque me enchine el cuero y aunque se me haga así los intestinos por dentro, porque yo no quisiera que se aprobaran esas leyes, me tengo que sujetar porque vivo bajo una república democrática. Y dice el versículo 12, todo esto lo seguimos con una línea de lógica para que veamos simplemente esto, damas y caballeros santos de Dios. El mundo está loco. Estamos viviendo un mundo de insanidad mental, donde no hay convicciones ya ni políticas ni filosóficas. No hay convicciones. Se van con el mejor postor. Ancha y espaciosa, dijo Cristo, la puerta donde conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Y angosto es el camino que conduce a la salvación y pocos son los que entran. El mundo está llegando
a una violencia, a una depravación moral, como lo vamos a ver, como jamás en la historia desde los tiempos de Noé. Y miró Dios, versículo 12, que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Llegó a una decisión drástica, a una decisión radical Dios. Y para que Dios, el creador, el infinito, el Shaddai, el omnipotente, el sabio de los sabios, el juez y legislador de toda la humanidad, haya llegado como juez a decir, se acabó, es porque no había más que esa solución. Si podía Él continuar repoblando el mundo en el que vivimos. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de shamás en el hebreo, que se tradujo violencia. A causa de ellos los destruiré. Y fíjense lo que dice con la tierra. En otras palabras, ¿qué fue el diluvio? Síganme con cuidado, fue la naturaleza se volverá su enemigo. La naturaleza se volverá nuestra enemiga. Y es el mundo que estamos viviendo actualmente. Nunca como en los últimos 10 o 15 años habían habido tantos tornados, tantos huracanes, tanta contaminación ambiental de los mares, del agua, del aire que respiramos. Nunca la comida había estado tan infectada como en los tiempos en que vivimos. Nunca había habido tantos terremotos desde 1976, de acuerdo al Instituto Geológico de Boulder, Colorado, hasta nuestros días. No, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, pero nunca se habían conjugado todas estas cosas como hay. Nunca había habido las nevadas que están azotando ahorita Estados Unidos. Mi esposo y yo la semana que entra nos quedamos 2 días ahí en Dallas, 2 días encerrados sin poder salir por la nieve. No podíamos ni caminar, no podíamos sacar el coche, no podíamos hacer nada. Y gracias a Dios que el sábado, ¿verdad? Se comenzó a quitar un poco y ya salí yo con Caleb, mi hijo, y a quitar un poco más de nieve y echarle agua con sal y con anticongelante, ir al mercado porque ya no teníamos comida en la casa. Y nada más pensábamos que hubiera durado 4 o 5 días. ¿Qué íbamos a hacer? Es desesperante. Nunca te has puesto en esa situación, ni les aconsejo que nunca se encuentren bajo estas circunstancias, pero por primera vez en la vida comenzamos a apreciar qué maravilloso es poder salir y comprar en el mercado comida. Qué maravilloso es tener huevitos para desayunar, cena para comer, pero llegamos a creer que todo eso lo merecemos. Y cuando viene algún fenómeno meteorológico, algún fenómeno climático y cambia todo por el sol, por la lluvia, por la nieve, y nos cambia nuestra rutina de vivir, nos damos cuenta qué frágiles somos y qué vulnerables somos ante los fenómenos de la naturaleza. ¿Y qué es precisamente lo que dice Isaías capítulo 24 en la profecía para el futuro? Vean ustedes, en tiempos de Noé, la naturaleza, Dios la usó. ¿Qué usó Dios? Rompió las fuentes de las aguas y la lluvia inundó la tierra. Dios pudo haber dicho así y acabar con todos, con rayos, ¿verdad? Pero Dios usó la naturaleza. Comprendamos los caminos de Dios. Y dice en Isaías 24, Isaías viendo hacia los tiempos que estamos viviendo, vean lo que dice el versículo 4 al 6. Isaías 24. Se destruyó, cayó la tierra. Aquí está hablando de algo que todavía no ha pasado. Isaías existió 700 años antes de Cristo. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó, se infectó. El planeta Tierra se infectó, se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Por 3 cosas. Número 1, traspasaron las leyes. Dios ha dicho el matrimonio es un hombre y una mujer. Nosotros no inventamos el matrimonio. Y pone Dios una línea divisora. No cruces esta línea. Es mis líneas y mis restricciones morales. Y si tú quieres violar mis líneas y casarte con un hombre o con una mujer, estás transgrediendo mis leyes morales. Y hay un precio altísimo para pagar por estas leyes morales, porque comienza la sociedad a corromperse moralmente. Y es a donde la sociedad se está dirigiendo en el mundo entero. Ya son 3 estados en Estados Unidos
que aceptan el matrimonio de los gays. Traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Los ciudadanos de casi todos los gobiernos del mundo, de todas las naciones, claman justicia ante los tribunales. Hay muy pocos tribunales ya de justicia en el mundo que hagan justicia sin mirar al que es rico y al que es pobre. La mayor parte se venden ahora al mejor postor. Ya no hay justicia en las cárceles, no hay justicia en los gobiernos, en los jueces, diputados, senadores, de las mayor partes de los tribunales del mundo entero. Son muy pocos hombres políticos, jueces, presidentes, gobernantes que dirigen las naciones. Son muy pocos ya contados como un Nelson Mandela. Un hombre entre 5,000 o 10,000. Este hombre africano que pudo mantener su integridad y donde ha reunido al mayor número de gobernantes a su entierro como jamás en los últimos 100 años. Nadie podría decirle nunca a ese hombre fue un corrupto. Como ese hombre ya no hay otro en el globo terráqueo. Podrá morir el rey de no sé dónde y podrá morir el presidente de no sé dónde, pero nadie podrá hacer el impacto que hizo un hombre que pasó 27 años en la cárcel, y durante los 27 años en la cárcel un hijo de un guardia le comenzó a leer los salmos a Nelson Mandela en la prisión. 27 años por ir en contra de la injusticia de los ingleses, del colonialismo inglés en Sudáfrica. Sale él, ¿y qué es lo que le da la victoria a este hombre Mandela? ¿Sabes tú qué fue lo que le dio la victoria? Que nunca se amargó. Virgen del Cobre. No se amargó. Esa fue su victoria. No se amargó. Era para que hubiera salido, ¿verdad? Y haber levantado un liderazgo, una revolución. No se amargó y salió y prefirió perdonarlos. Y fue ese perdón lo que lo hizo él grande. ¿Qué es ese perdón? La virtud más grande del cristianismo. Ama a tus enemigos. Y al que 70 veces te ofende, perdona los 70 veces. Vivimos en un mundo rodeado de lobos y somos como ovejas. El cristiano que se amarga no entra a la tierra de Canaán. Y ahí te quedas dando vueltas en el desierto y vueltas y tienes 15 años y 20 y 30 años, pero tu amargura te impide entrar a las promesas y a la herencia de Dios que tiene para tu vida, tus hijos y tu familia y tus herederos. Y este hombre creó, ¿verdad?, un símbolo impresionante del perdón. Decían todos los comentaristas en todos los medios masivos de comunicación. Ojalá que en el Medio Oriente también, ¿verdad?, los palestinos y los iraníes aprendieran a perdonarse. Si se perdonaran en el Medio Oriente, sería la solución del problema del Medio Oriente. Pero ¿qué es el Medio Oriente? Una guerra donde no hay perdón de ninguno de los bandos, donde los dos se quieren matar y los dos buscan el mismo territorio. Y esto es lo que ha hecho que el mundo lo pongan y lo incendien para estar al borde de una tercera guerra mundial. Estas cosas, dice Isaías, por causa de esta maldición, versículo 6, la maldición consumió la tierra. La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y por eso al llegar al Apocalipsis y ver los juicios que le esperan a este mundo, muchos dicen, ay Dios mío, van a caer los meteoros y va a caer esto y se van a inundar acá y se van a venir los fenómenos contra nosotros en la naturaleza y va a haber destrucción y va a haber criaturas, perversiones genéticas volando, tratando de atormentar a los hombres. Apocalipsis capítulo 9, y una cuarta parte de la humanidad va a desaparecer con una guerra mundial. Dios mío, ¿pero qué es esto? Son los juicios de un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Entonces no culpemos a Dios y no le eche la culpa a Dios. No es la falta de misericordia, es nuestra maldad la que ha hecho que Dios tenga que traer este juicio para que cuando Cristo regrese volvamos a repoblar la tierra, nosotros sus hijos y aquellos que pusimos nuestra confianza en esa cruz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por sacudir las fibras más íntimas de nuestro ser. Y te damos gracias porque tú nos recuerdas que somos la luz del mundo, que nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para anunciar tus virtudes a un mundo en tinieblas.
un mundo depravado moralmente, lleno de maldad por todos lados. La vemos en nuestras vidas, en nuestros vecinos, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. La maldad aumenta en los seres humanos. Hombres amadores de sí mismos, que ponen sus intereses sobre los de los demás. Y esta razón es por la cual nunca van a ser felices, porque el Hijo de Dios bajó del cielo hace 2000 años a decirnos: yo no vengo para que me sirvan, vengo a servirlos. Es en servir y en vivir por los demás, en perdonar 70 veces 7 a los que nos hayan maltratado, ofendido, calumniado, perseguido y traicionado. Es el perdón lo que nos da la victoria, porque no son nuestras armas las armas del mundo. Tenemos las armas de la luz, que es el amor y el perdón a nuestros enemigos. Bendecimos y perdonamos a todos nuestros enemigos, Señor. A los que hablan, calumnian, dicen, Dios, mantengámonos nosotros firmes, levantando tu bandera de la justicia, de la santidad y de la verdad, y llamando al mundo al arrepentimiento, porque tus juicios ya no tardan en comenzar a caer sobre este mundo depravado que ha rechazado tus leyes y ha querido vivir para sí mismos. En esta mañana, si tú quieres invitar a Cristo a tu vida, si tú has venido como un invitado a esta conferencia tal vez, o no estabas seguro de que Cristo es real, hazlo una realidad diciéndole estas palabras en tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y que transformes y cambies mi manera de pensar respecto al pecado, respecto a ti, respecto al mundo. Dame la mente de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.